Es una bendición amanecer a un nuevo día en esta parte de la creación de Dios y disfrutar de sus bendiciones. La vida y la salud es un regalo de Dios para nuestras vidas. Así que dele gracias a Dios por la vida y la salud que le está regalando en este nuevo y maravilloso día de vida y salud. Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Kemchi, Queilén, Curaco de Vélez, Puqueldón, Ancud, Castro, y también vamos a incluir a Pargua y Chacao, y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice, y ahora prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Siempre recuerdo aquel día en que tú me encontraste, esa experiencia que yo jamás olvidaré. Fue mejor que viajar por un bote en Miami, o como poco ganarme 10 Grammys. Mejor que sacarme una selfie en la torre en París, ni escalar la montaña más alta y mirar el mundo desde allí. Nada podrá comparar, si lo quiero decir, que cuando yo te conocí, Dios, algo en mí cambió. Cuando yo te conocí, Dios, no entendí lo que pasó, pero pasó. Cuando yo te conocí. Y desde entonces solo yo he querido cantarte y dedicarme a vivir exclusivo para ti. Se siente mejor que andar en un Bugatti o que viajar a Marte desde aquí. Nada podrá compararse, y lo quiero decir, que cuando yo te conocí, Dios, algo en mí cambió. Cuando yo te conocí, Dios, no entendí lo que pasó, pero pasó. Cuando yo te conocí, y yo me disfruto cada rincón, desde mi casa hasta Hong Kong. De ti me habla tu creación, llegando a mi corazón. Todo lo que hiciste es bueno, lo sé desde que nací, pero cuando yo te conocí, Dios, algo en mí cambió. Cuando yo te conocí, Dios, no entendí lo que pasó, pero pasó. Cuando yo te conocí. Cuando yo te conocí, Dios, algo en mí cambió. Cuando yo te conocí, Dios, no entendí lo que pasó, pero pasó. Cuando yo te conocí. Y esta mañana tengo mucho gozo en cumplir un compromiso que contrajimos la semana pasada. Presentar nuevamente a nuestro hermano Tomás Mora Lamperein,
Y esta mañana le damos una vez más la bienvenida, hermano Tomás, a Puertas Abiertas. Muchas gracias por estar una vez más aquí con ustedes y extenderme la invitación para compartir con este programa tan emblemático, ¿verdad? De tantos años, como dije en el programa pasado, y tener la oportunidad de volver a estar con ustedes después de muchos años. Así que contento de estar otra vez aquí con ustedes. Así es. Bueno, damos gracias al Señor porque está con nosotros y usted tiene la responsabilidad de alimentar a nuestro público televidente. Hermano Tomás, cuéntenos un poquito cómo, porque ya nos dijo antes, la semana pasada, cómo había nacido el llamado vocacional a las misiones. Pero ahora cuéntenos en la práctica cómo, porque la otra vez golpeó mucho el hecho de que ustedes arrendaran un lugar en Nepal y pagaran por cada niña para que no se prostituyera y las ponían en un lugar X para que ellas pudieran tener la instrucción bíblica necesaria. Bueno, sí, ha sido ya muchos años de que comenzamos con este proyecto de nuestro ministerio que se llama Proyecto Puente de Amor. Para los que no saben, yo soy director de una organización misionera que se llama Macon Ministry. Es una organización misionera que nació aquí en Chile, como conté en el programa pasado, ya en la fin de los años 80, y junto con principalmente mi familia, mi hermano Simón, a trabajar en la obra misionera en diferentes lugares del mundo. Y fue así que Dios nos llevó a uno de los primeros lugares que tuvimos la oportunidad de estar fue justamente en el este de Europa, allá en Ucrania, Moldavia, entre paréntesis, mi esposa es de Ucrania y como ustedes saben ahora está el asunto de la guerra allá en Ucrania. Tengo 3 hijos, son mitad chilenos, mitad ucranianos, y nosotros nos conocimos con mi esposa justamente en un grupo misionero en Ucrania cuando estábamos trabajando allá. Aunque seguimos ligados a Ucrania, por supuesto, en el ministerio, y muchos años estuvimos también evangelizando y predicando en Ucrania, Moldavia y esa zona. Tenemos material también escrito en ruso y siempre estamos volviendo a ese lugar. Ahora más que nunca estamos, bueno, ocupados por toda esta situación de la guerra. Bueno, son los tiempos que estamos viviendo y creo que no va a ser la última que va a venir, pero es muy decidor lo que está sucediendo ahora ya. Y en cuanto al ministerio, como les digo, comenzamos en el este de Europa y Dios nos llevó llevando a diferentes lugares hasta que Dios nos llevó por profecía de Dios, digamos. Dios nos mostró que algún día íbamos a llegar al Asia y no sabíamos cuándo exactamente, pero a través de Ucrania yo estaba compartiendo el evangelio entre las universidades en Ucrania, y en ese lugar había extranjeros predicando, o sea, estudiando allí, que eran de India, y ellos nos llamaron y me pidieron que fuera a India, por favor, a ministerio allá y compartir el evangelio. Y así fue que como llegamos a India fue muy especial. Recuerdo que cuando Dios nos habló al respecto de esto, nosotros estábamos ministrando, ayudando a un misionero norteamericano, amigo, que hablaba español y tenía una carpa de evangelismo afuera de Los Ángeles, del área de Los Ángeles, y, y al estilo como old fashion, como dicen allá en Estados Unidos, ¿verdad? Estilo antiguo, con una carpa y predicando. Nosotros estábamos a cargo de la música, y recuerdo que él oró por nosotros, y eso es lo que le decía en forma profética. Él oró y de repente el Dios le mostró que nosotros íbamos a estar en un lugar de Asia orando por mucha gente. Era tanta la gente que nos dábamos abasto al orar por ellas. Y así fue que ocurrió cuando llegamos y específicamente a India. Tanta era la gente que teníamos que orar y evangelizar y orar en forma particular, que nos hizo recordar esa palabra de Dios. Siempre Dios puede pasar tiempo, pero cuando Dios te da una palabra que viene de Él, Dios la va a cumplir.
Y así fue en cuanto a esto. Y así comenzamos a trabajar en lo que es India y Nepal. Lo que les conté en aquella oportunidad fue cuando Dios nos mostró esta tremenda, aparte de la necesidad de evangelizar, ¿verdad? De exponer el evangelio de Cristo, porque nosotros trabajamos en el sur de India por un tiempo, pero luego nos enfocamos hacia el norte de India, con la frontera con Nepal y en Nepal, y, y decidimos esa zona porque es la zona más difícil y menos evangelizada de India, siendo que India en sí es un continente, o sea, no es un país, perdón, un pseudocontinente, que con muy poca porcentaje de creyentes por la influencia, ¿verdad?, del hinduismo, musulmanes y otras religiones. Y, pero en el norte de India es muy difícil poder predicar el evangelio, así que fue que allí nos enfocamos y en la frontera con Nepal, justamente fue donde yo fui testigo de este asunto del tráfico de menores de edad, específicamente de niñas, que eran traficadas para ser usadas principalmente en el comercio sexual. Ustedes deben saber que el comercio sexual y el tráfico de menores y especialmente niñas en el mundo hoy inclusive ha crecido aún más por este asunto de las crisis sociales que se han producido en diferentes países y ahora la crisis económica, el hambre, y yo creo que esto lo va a impulsar aún mucho más. Tendríamos que necesitar mucho más tiempo para poder contar todo eso, pero resumiéndoles, fue allí que Dios nos llamó a rescatar a estas niñas precisamente de ese flagelo del tráfico humano y decidimos hacerlo. Hay muy pocas organizaciones que lo hacen, digamos, porque hay muchos que ya las policías rescatan alguna o logran capturar alguna tráfico en la frontera y las llevan a algún lugar y ahí tratan de ella, pero nosotros no, nosotros lo que hacemos, eh, vamos a los lugares donde las niñas están y las rescatamos, no en prostíbulos, sí, porque nosotros tratamos de rescatar a las niñas antes de que entren al tráfico sexual, digamos, al comercio sexual. Nosotros hemos rescatado niñas desde 6 años en adelante, de 7, 8 años, 12 años, de diferentes edades y siguen con nosotros. Hay otras niñas que ya llevamos más de 30 niñas rescatadas a la fecha y que están en una casa de acogida ahora en India. Rescatamos, la mayoría son de Nepal, que fueron rescatadas en Nepal. Y muchas de esas niñas ahora están en nuestra casa de acogida que tenemos en una ciudad que se llama Dehradun, India. Y allí las niñas van y reciben el Evangelio y reciben el amor de Dios y la atmósfera de tener una casa guiada, digamos, por una pareja cristiana. Y allí ellas crecen y van a la escuela y su vida es completamente cambiada y transformada por el Evangelio, por el amor de Dios. No hay psicólogo, no hay programa que pueda hacer eso. Solamente el amor y el Espíritu de Dios puede cambiar y sanar el corazón de una pequeña como estas. Y las niñas, hoy por hoy, quizás pueda mandar algunas fotos para que puedan ver algunas mientras hablamos, que ustedes puedan ver. Pero es impresionante ver cómo sus vidas fueron transformadas desde la total esclavitud, oscuridad, raptadas. La mayoría de las niñas son raptadas, otras son vendidas por sus propios familiares. Y estas son luego traficadas, terminan en diferentes lugares o en diferentes bandas, y es allí donde nosotros negociamos su liberación para poder rescatarlas. A mí me preguntan a veces con dinero, negociamos, las compramos, sí, tenemos que hacerlo así porque la vida real no es como en las películas que va Rambo, ¿verdad? Con una metralleta y mata a los malos y la rescata. No, no es así, tenemos que lograr negociar la liberación de esas niñas. Y yo recuerdo eso como la redención, lo que Cristo hizo por nosotros cuando Él pagó con su sangre, ¿verdad? El precio fue su sangre, eso significa redimir, comprar, y nosotros compramos la liberación, la libertad de estas niñas. No es fácil, es peligroso, por eso no es mucha la cantidad de niñas en estos años, pero seguimos adelante y esperamos seguir siendo aún más allá. Si quieren más información, yo creo que acá la van a
poner sobre nuestra página web, es www.macoministry.com, para conocer más de este proyecto y lo que hacemos. Y a propósito de eso, les quiero dejar con ustedes, porque quizás ustedes no saben, pero yo en primera instancia soy músico también, y hace muchos años Dios en forma profética me puso en el corazón escribir una canción que se llama justamente Puente de Amor, que toma el nombre de esa canción, toma el nombre este proyecto, Puente de Amor, y habla en forma muy especial y específica sobre lo que es esta realidad de la necesidad en esos lugares. Así es que le invito a escuchar esta canción que se llama justamente Puente de Amor. Muchas gracias, hermano Tomás. Damos gloria al Señor porque les está usando a ustedes para rescatar almas en otros continentes, asiático específicamente. Vamos a lo prometido, a escuchar esa canción y luego seguimos conversando en esta cálida entrevista. Salvador, qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor, libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Confiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo Salvador, libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador, en los brazos de mi Salvador. Y después de esa hermosa canción, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el hermano Tomás Mora Lamperein. Hermano Tomás, estamos atentos, escuchando los testimonios
de su experiencia misionera en otros continentes, en este caso el asiático, ¿cierto? Entonces, pero también deben tener Sí. otras experiencias. Eh, sí, por supuesto. Estamos con muchas experiencias que Dios nos ha permitido vivir y, bueno, algunas extremas, otras difíciles. Y recuerdo exactamente, hablando de lo que les comenté anteriormente, que cómo nació el proyecto Puente de Amor fue una forma bien especial, porque yo estaba predicando, haciendo misiones en una parte de India que se llama Cachemira. No sé, ustedes quizás lo deben conocer, está al norte extremo de India, digamos, en la parte fronteriza con Pakistán, los indios, en una ciudad que se llama Srinagar, que es la capital de Cachemira. Y yo estaba como a 17 kilómetros justamente de Pakistán, en un lugar muy radical musulmán. Y ahí teníamos un grupo de creyentes que nos reuníamos de una manera, eh, ¿cómo se llama? Clandestina, Underground, como clandestina, exacto, bajo la gracias. tierra, De manera claro. clandestina. Sí, sí, clandestina, exactamente. Nos teníamos que reunir constantemente, cambiando de lugar y había una casa donde comenzamos a reunirnos con más constancia. Quizás ese fue el error, porque en donde nosotros estábamos rodeados de gente radical musulmán. Yo no tengo nada contra otra fe, ¿verdad? Otras creencias, cada persona puede creer lo que crea, pero en ese sentido, allá, si uno tiene otra fe, no les gusta. Y especialmente si uno es extranjero y comparte su fe, era muy, por ellos, mirado de una manera no buena y hasta violenta, digamos, muy violenta. Entonces fue así que en una mañana estábamos allí, estábamos rodeados como tres mezquitas. Y por las mezquitas se escuchan constantemente las plegarias o lo que dicen allí por altoparlantes, sí, por parlantes. Y esas empiezan a decir como al mediodía, cosa no común porque generalmente son a otros horarios que se habla eso. Y comenzaron a decir que íbamos a comenzar una guerra santa, una yihad en contra de aquellos que están llevando a nuestros hermanos musulmanes a otra fe, etcétera, etcétera. Y vamos aquí y allá, porque mi amigo comenzó a traducirme lo que decían en el idioma urdu, que es el idioma que se habla en las mezquitas allá en India y en las que se usa también en Pakistán. De hecho, nosotros tenemos escrito un libro discipulado todo en ese idioma, en Urdu, para los que creen en Cristo, salen, digamos, de eso y como el Señor Jesucristo, como su Salvador. Y estábamos en eso cuando él me dice, mejor ni... Esa es una lengua nomás, ¿cierto? Esa es una lengua Sí, nomás. sí, es una lengua nomás de muchas que hay allá, pero el Urdu es muy usado en Pakistán y por las mezquitas también musulmanas en esa zona. Así es que, y nosotros hacíamos reuniones justo en hindi, en urdu y también en inglés, claro, lo que hablaba yo. Y entonces, y así fue que, para hacer la historia corta, que tenemos poco tiempo, de pronto se levantó, digamos, el mulá, que es como decir el pastor, por así decirlo, ¿verdad? De la mezquita que estaba allí con otras mezquitas, y levantó a un grupo de gente, para muchas personas, para venir donde nosotros estábamos, porque se dieron cuenta que yo estaba ahí y, y querían, digamos, junto con un amigo, que mi amigo de origen indio, que estaba ahí con nosotros, pero principalmente porque estaba yo, y supieron que estábamos haciendo reuniones cristianas. ¿Cómo? No sé, pero se dieron cuenta. Y así fue que vinieron en una mañana con palos, me dijo mi amigo, porque yo ni salí porque era peligroso, y a sacarnos de allí y a decirle al dueño de casa, porque el dueño de casa era musulmana, pero mi amigo le arrendaba y él sabía lo que hacíamos allí, pero hacía como la vista en el fondo, por el arriendo, yo creo.
Entonces, y él nos dejó seguir haciendo esas reuniones. Las hacíamos todos los días. Todos los días nos juntábamos a estudiar la palabra de Dios, a orar, a cantar, y luego teníamos un tiempo de comunión, comíamos juntos con los hermanos. ¿Se imagina? Por acá, por estos lados, es difícil juntarlos una vez a la semana, y después de la pandemia quizás ni algunos ya ni llegaron, pero allá me recuerdo yo nos juntábamos todos los días a pesar de la persecución. Pero así fue que eso ocurrió, y gracias a la intervención de casa en aquella oportunidad, salió y evitó que entraran a la casa a sacarnos, digamos. Y era muy violento porque después supimos que habían otros misioneros en el área que yo no sabía, que un misionero norteamericano me parece que lo golpearon a tal punto que le quebraron la mandíbula en el suelo, y su esposa salió corriendo. Y Dios nos libró de algo tremendo porque salió este hombre y los detuvo. Y le dijo que por favor en mi casa no, qué sé yo, etcétera. Y le echaron las maldiciones del infierno a él, diciéndole que su hija nunca más se va a casar, porque ser musulmán es ser parte de la comunidad, digamos. Y etcétera. Bueno, le hicieron muchas cosas. Pero Dios lo usó para que no nos atacaran allí, pero nos dijo que teníamos que terminar eso inmediatamente, si no íbamos a sufrir las consecuencias. Así que tuvimos que escapar al siguiente día muy temprano, o esa misma noche vimos cómo tratar de escapar. Y fue así que tuvimos que salir, gracias a Dios. Casi un amigo que teníamos fuera de esa localidad no quiso entrar a ir a buscarnos. Era tanto el riesgo que no quiso ir, sino que nos esperó fuera, digamos, de esa localidad. En su auto tuvimos que salir con nuestras cosas, mucho más allá, caminando. Y algunos de ahí nos miraban con muy malos ojos, esperando que saliéramos. Pero el ángel del Señor nos protegió, pero todo esto nos llevó después justamente a ese lugar que yo les conté, de la frontera con Nepal, donde el Señor me mostró el asunto del tráfico de las niñas, cómo Dios usó este problema de persecución para llevarme a otro lugar, donde podía hacer aún el trabajo de Dios, pero también, por otro lado, como que Dios me probó mi fe, hasta dónde podía llegar, me apretaba el zapato, como dicen, para ver hasta dónde llegaba mi fe en el servicio y en entrega al Señor, y me llevó a un nuevo nivel de servicio en ese lugar para rescatar a estas niñas. Y así fue que de esa persecución llegamos a ese otro lugar donde comenzamos tiempo después con este ministerio de rescatar a estas niñas. Así que todo estaba muy ligado. He visto la mano de Dios en su protección muchas veces, y otras que ni siquiera nos hemos dado cuenta. He visto muchos milagros en todo sentido. Y yo creo que justamente si uno se entrega al Señor, si tú te entregas al Señor de corazón, tienes el amor y del servicio al Señor, y puedes dejarte ser guiado por el Espíritu de Dios, Dios te va a usar. No importa dónde estés, no es porque yo sea especial o algo que esté por allá haciendo ese tipo de cosas, decir como lo hizo el hermano. Dios también te puede usar a ti. Es cosa de poder creerle a lo que Dios puede hacer a través de ustedes o a través de nosotros. Pero también Dios obra milagros. O quizás usted o tú estás escuchando y tienes una situación difícil en tu vida y piensas que la mano de Dios, pero la mano de Dios y obra en tu vida o en su vida o en su situación. Así que tenga fe. Dios puede obrar en su situación y hacer un milagro más allá de lo que usted espera o se imagina. Amén. Hermano Tomás, la Amén. palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Entonces ustedes en el ministerio misionero Así es. han aplicado esa expresión de la palabra de Dios en sus vidas. Damos muchas gracias, hermano Tomás, a la explicación que usted nos ha dado, que este camino no es fácil, no es para el Señor, no nos salvó para estar en un colchón de espumas o en un cristal de burbujas, sino que para sufrir por el Señor. Así como Él sufrió por Tomás Mora
y sufrió por cada uno de nosotros, así nosotros tenemos que sufrir por Él también. Y Él nos paga muy bien a los que mal le servimos, porque con todo lo que hagamos todavía somos siervos inútiles. Así que Amén, vamos así a es. invitar a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy.
Hemos escuchado esta mañana a Tomás Mora Lamperein, nuestro entrevistado, y él les dije que era un misionero especialmente al Asia. Pero vamos a leer lo que dice la palabra de Dios ahora en 1 de Corintios capítulo 12, versos 4 al 10. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Tenemos que tener claro que el Señor, cuando nos recoge por misericordia, recuerden que esa es una raíz latina compuesta de dos palabras. Miseri quiere decir miseria y cordia, corazón. O sea, el corazón de Dios en medio de la miseria de nosotros, del hombre. Al decir hombre, hablo del género humano, hombres y mujeres, porque nosotros no habríamos venido sin la participación de nuestra madre y de nuestro padre. Pero Dios nos tenía en mente antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, a usted y a mí, y nos permitió venir en este tiempo para que fuéramos los testigos oculares de los finales tiempos. Entonces, cuando habla aquí de ministerios, cada uno tiene un ministerio de acuerdo a lo que Dios nos quiere regalar. No es lo que nosotros buscamos o queremos, sino que es lo que Dios quiere y lo que Él busca. Entonces, no por ser misionero, no por ser pastor, no por ser obispo, no por tener una determinada función dentro de la congregación, nos va a hacer más que otros. Al contrario, debemos ser humildes y sencillos siempre, reconociendo a los otros como mayores que nosotros. Entonces, cuando hablamos de profecía, no quiere decir que necesariamente tiene que cumplirse lo que Él ha dicho en el futuro. No, sino que simplemente es una porción de lo que nosotros vamos advirtiendo de lo que sucederá. Pero todo viene de Dios, directamente de Dios, y Él es el que reparte a cada uno conforme a su santa, perfecta y divina voluntad, porque Dios es soberano. Entonces, Él es el que reparte. Y cuando habla de lenguas, mire, algunos imitan a otros porque creen que la lengua les hace más espirituales. Todo viene del Espíritu de Dios. Y entonces Pablo, si usted da vuelta a la página, en el capítulo 14 hay una descripción general de las lenguas y Pablo dice, yo hablo más lengua que todos, pero prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, con sabiduría, con inteligencia, con sana doctrina, y no 10.000 palabras donde nadie me va a entender, porque algunos creen que el hablar lengua les hace más espirituales que otros, entonces copian, y lamentablemente el que va traduciendo dice cualquier barbaridad, pero siguiendo una línea.
que va muy lejos o dista mucho de la realidad de lo que está hablando la persona que tiene lenguas. Entonces Pablo dice, yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, con sabiduría, con inteligencia, con sana doctrina y no 10.000 palabras que nadie me entienda. Entonces seguimos escudriñando la palabra de Dios aquí ahora. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, toda la palabra es inspirada por Dios. En capítulo 3 de segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A cada uno, dice, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, la manifestación del Espíritu es la palabra de Dios. Y eso es lo que vino a hacer Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, instruyendo a su apostolado, a sus discípulos, que eran 12, y con ellos transformó al mundo. Hoy día esta está traducida a muchos idiomas y, claro, y lenguas en todo el mundo, y han tratado de exterminarla, de quemarla, pero ha seguido corriendo la palabra porque Dios se preocupa de mantener la sana doctrina en cada uno de nosotros, porque eso es lo que nos va a llevar a su presencia y a vivir una vida cristiana en el Espíritu. Ahora usted me dirá, ¿por qué recalca la palabra cristiana? La palabra cristiana viene de Cristo. Por eso nosotros nos decimos que somos cristianos, porque estamos haciendo la voluntad de Cristo. Él vino a predicar con su idea, con su mensaje, con su figura, el mensaje de la salvación. Y por supuesto, Él fue fiel hasta lo último, hasta morir en una cruz por usted y por mí. Entonces, dice la otra, verso 8, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Ahora, cuando dice de ciencia, es cuando usted con los ojos cerrados dice, en tal parte, en tal ciudad hay una persona enferma de determinado malestar. Y claro, ese es el don de ciencia, que a distancia usted puede hacer la predicción de lo que tiene y ora por ella para que el Señor intervenga divina y milagrosamente en la persona y sea sana de su enfermedad. Y sigue diciendo, a otros de fe por el mismo Espíritu. Claro, la fe es lo que nosotros depositamos en alguien o algo para nuestro bien. Y en este caso nuestra fe es en Jesucristo, porque Él fue el único que murió por usted y murió por mí en el madero de la cruz. Nadie más ha muerto por usted y ha muerto por mí en el madero de la cruz. Solo Jesucristo, que es Dios mismo encarnado, porque ninguno de nosotros era o es capaz de poder llevar adelante el misterio de la salvación, porque es un misterio la salvación, pero Dios en su misericordia engendró a la Virgen María con su sombra y por supuesto de ahí fue creciendo en su vientre Jesucristo y nació, y cuando nace hay una expresión apoteósica en el cielo y el ángel de Dios
viene y le dice a los 3 pastores que estaban en Belén de Judea: les doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Y por qué le dice Cristo el Señor? Porque Jesucristo es Dios mismo. Por eso le dice Jesucristo el Señor. Entonces tenemos aquí que por fe, la fe es en Jesucristo por el mismo Espíritu de Dios, porque nosotros somos seres espirituales. Recuerde que cuando creó a Adán lo hizo de barro, y una vez que estuvo completo puso su soplo, porque Dios dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Dios es espiritual y Dios es eterno. Entonces vino, engendró a la Virgen María para que usted y yo pudiéramos creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal desde el momento en que lo hacemos. Y como el tiempo ya nos está alcanzando, vamos a ir al verso 10. Y dice: a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Si vamos a hablar lenguas en la congregación, tenemos que tener un intérprete. Ese intérprete tiene que estar en el espíritu, de manera de que lo que vamos proclamando, el intérprete lo vaya traduciendo. Eso es una interpretación. Y la lengua, hay diversos géneros de lengua. Y mire, a mí se me presentó en una oportunidad en un estudio bíblico, y me dijo alguien: pastor, me dijo, ¿usted cree que mi señora es de Dios lo que está haciendo o no es de Dios? Y yo tuve que decirle delante de todos ahí: bueno, ya que usted me dice en una forma tan abierta mi posición, yo creo que no es de Dios. Eso es discernimiento. Eso es discernimiento. O sea, nosotros podemos entender el mensaje que se está llevando adelante, si es de Dios o no es de Dios. Y como no era de Dios, yo tuve que decir que no era de Dios. Entonces eso es discernimiento de espíritus, dice. Y a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todo esto lo hace el mismo Espíritu, oiga, es el Espíritu de Dios el que nos da a unos conforme a lo que somos, porque ninguno de nosotros se puede creer el hoyo del queque, porque tiene un poquito de puntos más que el adversario. No, aquí somos todos iguales. Y Jesús lo relató en una forma apologética, el que llegó a las 8 de la mañana le pagó 1 denario, el sueldo de 1 día de jornal. Y el que llegó a las 6 de la tarde también le pagó 1 denario. O sea, aquí no importa a la edad que usted llegue. Nuestro invitado para el día de hoy llegó a los 8 años y a los 13 años hizo profesión de fe en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador personal. Y desde ese entonces el Señor puso en su mente y en su corazón el deseo de ir a las misiones. Y ha tenido la valentía de ir a esos lugares peligrosos a predicar el mensaje de Jesucristo. Y damos gracias a Dios, porque así tiene que ser usted y tengo que ser yo también, porque eso es lo que espera el Señor de usted y de mí. Y usted me dirá: pastor, ¿y cómo puedo recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal? Es muy fácil, muy sencillo, porque ahí donde está usted, en la intimidad de su hogar, o no sé en qué parte está,
puede cerrar sus ojos y repetir conmigo la siguiente oración, pero que sea de corazón. Padre Celestial, le doy gracias porque en esta mañana he podido escuchar el mensaje de su palabra. Y le doy gracias porque reconozco que soy un pecador o pecadora, pero en este momento me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Y le ruego, Padre Celestial, que los borre, nunca más se acuerde de ellos y me reciba como su hijo o su hija a partir desde ahora, porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y amén. Si usted oró creyendo a Dios en su corazón lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús regrese por su iglesia, usted y yo seremos arrebatados e iremos a morar con Él eternamente y para siempre. Si Él no ha regresado todavía, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Se levantó la tormenta, los vientos fuertes están, mis emociones pelean con mi fe. El miedo toca la puerta, sacude mi humanidad, pero mi espíritu espera en tu voluntad. Todo pasará y algo eterno se producirá. Todo pasará y algo nuevo se manifiesta. Todo pasará. La tierra sigue gimiendo a causa de la maldad. Nos dice con su lenguaje que necesita la paz. Tiene dolores de parto, ella esperando está. Se manifiesten los hijos, trayendo la libertad. Soplaron los vientos para desanimarte, robaron tu aliento para desaparecerte. Pero claro, no saben que tú no caminas por suerte, caminas por fe y lo que vino a dañarte hizo más fuerte. Y te levantas, las ráfagas ya no te aguantan, la oscuridad ya no te espanta. Tú brillas, peleas y cantas, grita y los muros quebrantas. Con palabras de fe en tu garganta, el que te vio en el suelo verá que te levantas. Pasará, todo pasará, todo pasará. Y algo eterno Se producirá. Todo pasará y algo nuevo se manifiesta. Todo pasará y algo eterno se producirá. Todo pasará
mis emociones pelean.